Muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Relatos del Lado Oscuro. Seguramente, alguna vez ha tenido un sueño que le inquieta, un sueño que le pareció muy inusual. En Relatos del Lado Oscuro tenemos la fortuna de que las personas del auditorio nos comparten con frecuencia experiencias que han tenido, y muchas de esas experiencias tienen que ver con sueños. Y muchas de esas experiencias tienen características únicas, que las hacen ser muy diferentes de todo lo que alguna vez hemos oído cuando se habla de sueños, porque tienen características que les dan, por una parte, una apariencia inusual, pero por otra, un componente real, ya sea premonitorio, ya sea de información no conocida, es decir, una especie de clarividencia onírica, o bien tienen características como ser cíclicos, progresivos, en donde un sueño va dando paso a otro sueño y este a su vez a otro sueño. Algunos de ellos, inclusive, tienen características de una historia que se va conformando poco a poco. Con un sueño se aporta algo, otro sueño aporta otra cosa y de pronto todo aquello se amalgama en una sola realidad. Y eso es lo que nos ha llamado la atención. ¿Le gustaría conocer estos casos? Acompáñame. Comenzamos. Relatos del Lado Oscuro. Fantasmas, Seres extraños, sucesos inexplicables, Perversidad humana. historias que otras mentes prefieren ignorar. El primero de los casos que le voy a platicar es el de S. Ella vive en La Paz, Bolivia, en 1993, y es una persona que tiene unos hijos, un trabajo, una forma de vida muy próspera. Y si bien es una persona que ha tenido una serie de situaciones en su vida, ahora mismo en 1993, las cosas marchan muy bien. Es un gran trabajo con un gran sueldo en un lugar muy bonito de La Paz, en Bolivia, desde donde se puede ver todo muy bien. Es en la parte alta. Es una persona que tiene además una fisonomía diferente, puesto que viene de Argentina y de una herencia de personas de tez clara y ojos claros. Todo marcha muy bien, excepto la salud. Ella comienza a sufrir una serie de problemas internos que desembocan en una cosa que se llama cáncer de endometrio, algo muy agresivo y que requiere un tratamiento delicado. Ha sufrido en algún momento hemorragias y situaciones que la han llevado a estar en un quirófano y en una situación de riesgo, pero por supuesto, dado que tiene un trabajo demandante, con un excelente sueldo, con muchas ocupaciones, con los chicos, con todo aquello, le va descuidando y le va descuidando hasta aquel día. Aquel día la hemorragia es de tal violencia que muy pronto está perdiendo la conciencia y muy pronto está en un quirófano en donde es intervenida de urgencia. No hay más. Es intervenida de urgencia y la sangre sigue fluyendo. Aquello es un caso muy dramático. Logra sobrevivir, sí, es un hecho que logra sobrevivir y es canalizada con un oncólogo, porque aun cuando han sido extraídos algunos órganos del cuerpo, la realidad es que sigue existiendo un riesgo muy grande de que el cáncer se haya expandido y como consecuencia de ello vuelva a surgir ahora en otros órganos y progrese en una forma más agresiva. Así que va a dar con el oncólogo. Cuando está a punto de salir del hospital, sin embargo, le informan que ha sido providencial que haya podido sobrevivir y que deberá de tener muy presente que debido a la serie de transfusiones que le hicieron, tiene una variante de su tipo sanguíneo. Durante el proceso, en la urgencia aquella, le han inyectado tal cantidad de sangre que prácticamente ya no tiene de la suya. Le han metido sangre nueva.
Aquello no parece tener mucha importancia. Y usted ahora mismo dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bien. Sale del hospital, comienza con su vida un poquito debilitada, un poquito asistida con algo de ayuda, y es ahí cuando comienzan los sueños. Al principio parecieran ser solo eso, sueños. Pero muy pronto, aquello comienza a cambiar. Y aquello comienza a cambiar porque además de los sueños, comienzan estos episodios en los cuales va experimentando cosas que no parecen ser de ella. De pronto, en medio de un sueño se encuentra en un lugar distante, en una casa que no conoce, con unas personas a las que no conoce. Y de hecho, puede identificar que se trata de una familia en alguna zona rural y puede verse las manos. Y no son sus manos. Estas son manos de un hombre joven, de algún chico, y son unas manos de una persona que ha trabajado el campo. Se sienten ásperas, son muy fuertes y están tostadas por el sol. En un cierto momento, se toca la cabeza y nota que el pelo es muy corto. El sueño va cambiando conforme pasan los días. Y cada vez que vuelve a soñarlo, descubre que en este sueño, en este día, esta noche cuando está durmiendo, ya conoce algo más. La primera noche que lo sueña no sabe ni dónde está ni quién es, pero conforme pasan los días, cada vez va identificando a una persona, el nombre, cómo se llama, qué es, quién es, va sabiendo todo, sabe dónde están las cosas, escucha hablar a aquellas personas e identifica las voces, pero todo esto en una secuencia de sueños que le van provocando una sensación muy rara. Porque además de todo, en aquellos sueños raros que está teniendo, las personas que están ahí hablan en aymara, que es un idioma local, una forma de comunicarse entre grupos originarios en esta región de Sudamérica, específicamente en Bolivia. Y ella nunca ha hablado aymara, pero lo ha oído. Sabe cómo suena. Lleva años viviendo ahí, así es que sabe cómo suena, sabe cómo se pronuncia, lo ha oído. Pero de pronto en este sueño no solamente es oírlo, lo entiende. Aquello es verdaderamente alarmante, porque estos sueños, conforme se van haciendo progresivos y va identificando cada cosa, va viendo situaciones de la vida cotidiana, como el día que recogen una cría de llama que ha muerto y la sepultan, o actividades cotidianas, cosas que no parecerían ser la gran tragedia ni la gran situación, sino más bien el día a día de un grupo de personas que vive allá arriba en alguna localidad. Pero esto además va sumándose con otra serie de efectos por demás inusuales. Situaciones como ir caminando por la calle y de pronto un olor, despertarle una curiosidad o una necesidad de acercarse que crispa los nervios, porque déjeme decirle que ese es una persona que estudió en una universidad, que vive en una casa bonita, en una zona bonita, que tenía un trabajo elegante, que tenía mucho dinero por ese trabajo, y de pronto, caminando por una calle cualquiera, justamente frente a un changarro, un negocio que vende chicha, que es una bebida alcohólica de por allá muy popular, pero al mismo tiempo estos lugares donde se vende son un poquito como de mala nota, como para personas que beben en locales de mala tacha. Ella jamás se había parado en uno de estos, y sin embargo, el olor le resulta asombrosamente agradable. Pero eso no es el problema en realidad. El problema es que toda su vida fue una persona exageradamente chocosa. Ese no soportaba los malos olores, no soportaba, por ejemplo, el olor de la carne, del pescado, del pollo en un puesto del mercado, era insoportable para ella. Una comida que oliera mucho, un lugar donde se cocinara así con grasa y cosas, no lo soportaba, era una persona delicada en ese sentido, los olores la alteraban mucho, y de pronto se sorprende porque un día va caminando en una calle y va siguiendo una especie de rastro, algo que la va llevando a un barrio, por cierto, que está muy lejos de cualquier zona donde ella estuviera, un barrio pobre,
dentro de la propia ciudad de La Paz, un barrio en donde hay negocios pequeños que venden comidas y cosas, y la gente se le queda viendo porque además esta persona desentona completamente al ser una extranjera, desentona con las personas de esta comunidad y por otro lado aquí no vienen turistas. Esto está fuera completamente de la zona turística. Y claro, cuando llega allá ella misma se sorprende qué está haciendo allí, y lo peor de todo es que se sienta a una mesa en uno de estos puestos y le sirven un tazón con una sopa extraña, increíblemente picante, con un montón de grasa y cosas, y que la come con un verdadero placer. Es una comida típica de la zona. Ella nunca la había comido porque es algo muy propio de ahí, y déjeme decirle que si usted no tiene el estómago acostumbrado, es probable que le caiga muy mal, y de hecho a ella le cayó muy mal, porque se trata de comidas regionales. Es como en México, si usted viene a México y pide unos tacos y le pone salsa habanera, prepárese porque seguramente va a ir a parar a una clínica o algún médico porque va a sentirse muy mal. En cambio, las personas que habitamos aquí no tenemos problema con eso, y lo mismo le ocurre allá, pero ella nunca fue una persona que pudiera hacer eso. Y además vienen de pronto ya no solo los sueños en la noche, aquellos durmiendo donde se repite y va progresando y progresando, sino que en plena luz del día va caminando por una calle y le viene una especie de flashback, una especie de memoria de algo que ella jamás ha visto. Estaban destazando una ternera o una oveja, algo estaban haciendo y lo están cortando y ella está como si lo estuviera viendo hasta que se compone y dice, ¿qué es esto? Esto la va llevando a una situación muy dura, muy inquietante. Un día visita al mercado en donde siempre ha ido con unas personas a las que conoce, y en la plática le hace la persona que le está atendiendo, una señora que le está atendiendo, le hace la pregunta clásica, ¿cómo sigue usted? Bien, bien, ay, con unas cosas muy raras, me ha pasado cosas muy raras. ¿Cómo qué? Pues es que de pronto tengo como sueños. ¿Sueños? Qué raro. ¿Por qué no va con el calamaya? ¿El qué? El calaguaya, el médico. Resulta que allá tienen esta especie de chamán curandero, al que llaman calaguaya. Y en ese mercado había alguien que hacía eso, así es que dice, bueno, pues vamos. Van allá, se sientan, aquel hombre se acerca, la mira, platican un momento y le dice, escúpeme en la mano. Lo hace, y aquel sujeto se frota y dice, no te preocupes, vas a estar muy bien. Tienes sangre joven. Y se ríe. Vas a estar muy bien, no va a pasar nada contigo. Aquello la dejó con una sensación extraña. Obviamente, sangre joven, ella era una mujer de unos 50 años en ese momento, 40 y tantos por lo menos, y esto de mujer joven con sangre joven, no sé qué, no sé cuánto, bueno. Aquel hombre le sugiere una serie de comidas que, por cierto, no son de su desagrado, y una serie de brebajes con hierbas y cosas naturales, infusiones principalmente, hasta el punto en el que ella mejora significativamente. Y usted se preguntará de dónde vino todo eso. Y sabe, encontró una respuesta. En esa región de Bolivia, específicamente en la gran capital, La Paz, suele hacerse algo con esto de la sangre. Los jóvenes, los conscriptos, los que van al servicio militar, reclutas y demás, suelen ir a donar sangre. Por una razón. Porque al hacerlo, obtienen un día de permiso. Para hacer lo que quieran, un día de permiso, a cambio de ir a donar sangre. La gran mayoría de estos conscriptos y de estos jóvenes reclutas son personas jóvenes, y muchísimos de ellos vienen de las comunidades apartadas, exactamente como el joven que ella soñaba. Nunca pudo saber si en realidad ese muchacho había fallecido o no. Cuando estuvo platicando con su madre, la señorita S., algún tiempo después le decía que existía la teoría de la memoria celular, en donde ciertas células conservan memorias de situaciones pasadas, pero eso no explicaría el porqué los sueños. Pero estos sueños tenían esa característica peculiar, de que al paso del tiempo ya esas personas que le eran totalmente desconocidas ahora ya tenían nombre, ahora entendía lo que decía y además había heredado gustos de una persona como esa persona de los sueños. Exactamente así. Ese era el tipo de persona que iría a comer a ese restaurante esa comida tradicional.
Y a ella en ese momento le pareció sensacional. Con el paso del tiempo se fue disipando, se fue disipando. Evidentemente, el cuerpo lo iba asimilando y se fueron disipando los sueños, no sin antes tener un detalle curioso. Aprendió a hablar el aymara, sin necesidad de que nadie se lo enseñara. Solo a través de los sueños. ¿Usted qué pensaría? ¿Casualidades? Usted y yo sabemos que en el reino de lo paranormal no hay tal cosa como una casualidad. Si acaso, algo desconocido. Ahora déjeme que le lleve a Perú, en donde se encuentra A. Solamente vamos a llamarle A. Y ocurren una serie de situaciones extrañas. Lo primero es que desde una temprana infancia siempre había estos sueños raros. Sueños que parecían, de alguna manera, tener sentido entre ellos. No eran situaciones completamente separadas, como que los sueños se iban concatenando. No era el mismo sueño, no era la misma situación. Uno de esos sueños en particular que más ha llamado la atención ocurre en algún momento cercano a la secundaria, probablemente unos 11 o 12 años. En ese sueño, A observa un lugar en el que hay una persona afrodescendiente, una persona de tez oscura, junto con una niña, y están lavando ropa en una especie de tinaja grande, y están platicando. Es una escena bonita, si bien no se trata de madre e hija, ya que la niña es una persona de tez clara. Se trata de una relación agradable. De pronto, en aquella misma visión, en aquel mismo momento, se puede ver un paisaje, y es un paisaje muy bonito. Hay un campo muy amplio enfrente, muy espacioso, lleno de luz. El sueño se repite un par de veces con esa misma configuración, inclusive con estos pequeños detalles de la luz, la tinaja, la casa, la persona afrodescendiente. Todo eso va completando el sueño. Pasa el tiempo y entonces ocurre un sueño diferente. En este sueño hay unas personas en blanco y negro. Es curioso, pero es un sueño en el que todos están en blanco y negro excepto A. En este sueño hay un hombre que está hablando animadamente. Está platicando algo cuando de pronto colapsa y cae al suelo. Lo levantan y lo intentan reanimar, pero no hay nada, está muerto. Después viene otro sueño diferente. En este otro sueño, A se encuentra caminando por la calle, junto con su madre. Van muy tranquilas de la mano, muy a gusto, cuando de pronto aparece una niña alta de unos 12 años, delgadita, muy delgadita, que les viene siguiendo. Aparentemente la mamá de A no se percata de esta persona, pero está ahí esa persona que viene caminando. El hecho es que en un cierto punto, esta niña se adelanta, se le planta enfrente y le dice: «Ya está, ya es hora, ya tienes que volver a casa». En ese momento, la respuesta obviamente es: no sé de qué me llama o de qué me habla. Yo tengo mi casa y en mi casa es en otra parte, no sé quién es usted. Pero este sueño, entre otras cosas, se vuelve a repetir, pero con una variante. La siguiente ocasión, esta niña viene acompañada con una mujer, agarrada de la mano de esa mujer, y el mensaje es el mismo: ya es tiempo de que vuelvas a tu casa. La respuesta obviamente es: yo tengo una casa, vivo en mi casa con mi familia y vivo allá, no sé quiénes son ustedes. Esa imagen se da en un ambiente preciso, con imágenes conocidas, con lugares conocidos, sitios, puertas, todo es correcto, excepto estas dos personas que en teoría no le son conocidas a A. Pero entonces viene el otro sueño, y en este sueño nuevamente aparece la niña alta aquella, que le sujeta
y jalonea, diciendo ya es tiempo de irnos, y entonces contra la voluntad o como sea, el hecho es que cambia la escena de este sitio cotidiano, de estas calles cotidianas, de esta zona de comercio cotidiana, y de pronto está en un lugar completamente diferente pero que no le es desconocido, por una sencilla razón. Porque es el lugar donde siempre ha soñado a la mujer afrodescendiente que lava la ropa con la niña. Todo se cierra en un mismo ciclo. Aquellos sueños en los que veía a alguien de pronto regresa y ¡pum!, ya está ahí. Por supuesto, cuando ella se da cuenta de lo que se trata y de todo esto que está ocurriendo en el sueño, ella rechaza quedarse. Y como consecuencia, inmediatamente dentro del sueño regresa al lugar donde estaban los comercios, las casas y todo aquello que le era familiar. ¿Qué había soñado? ¿Memorias de una vida pasada, acaso? La respuesta quizá estaría en lo que encontró años después, mientras echaba un vistazo por ahí en las páginas del Facebook o no sé dónde, apareció una fotografía que le fue extraordinariamente familiar. Mientras veía la fotografía pudo leer la descripción. Y algo más. Dentro de aquella imagen en blanco y negro se encontraban varias personas. Uno de los presentes en esa fotografía era el hombre con el que había soñado, aquel que había caído muerto repentinamente. Ese era un hermano de una pintora famosa o escritora famosa que había muerto en el siglo XIX. Y casualmente, en la fotografía también había una persona afrodescendiente. Así que, todos los sueños tenían relación con lo que parecería ser una memoria de vidas pasadas, y hubo otros sueños igualmente raros e inusuales. En el 2015 soñó con una cosa espantosa. Soñó con una mujer que vive con 2 niños, tranquilamente en su casa. Los niños van a una escuela. Es una casa vieja, blanca, muy bonita, que no conoce. En su conciencia nunca la ha visto, pero cada vez que despierta, recuerda la casa con claridad. Aun y cuando nunca la ha visto, la recuerda. Pero cada vez el sueño tiene variantes. Y una de esas variantes es que en cierta ocasión, la mujer y los niños son asesinados. De una forma muy dura, de una forma muy fea. Aparentemente el padre de estas criaturas, que era un hombre que tenía otra vida y que buscaba desquitarse de alguna manera, hace todo esto, contrata a unos delincuentes que acaban con su esposa y los 2 niños. A la mujer le provocan heridas muy particulares que quedan marcadas en su memoria. En aquel sueño, en su mente queda muy claro el recuerdo de aquellas heridas. ¿Y sabe qué? A la mañana siguiente, exactamente en el lugar donde habían infligido aquellas heridas, tenía la memoria física, el dolor físico que duró durante mucho tiempo, ese dolor exactamente en donde, en su sueño, había visto aquello. No parecía tener relación esa otra secuencia de sueños con los primeros sueños, aquellos que se iban integrando y que se correlacionaban. ¿O sí? Quizá era la misma persona. Y para muchos, este tipo de sueños serían esencialmente memorias de vidas pasadas. De acuerdo con lo que ella misma interpreta, estos sueños pudieron haber sido una secuencia de eventos en otra existencia, en otra vida, si es que existe tal cosa como la reencarnación. Ella habría sido la niña que juega junto a la persona afrodescendiente y que después evoluciona y participa en algo en donde muere aquel hombre que debe de haber estado relacionado de alguna manera. Y luego se convierte en la mujer que encuentra la muerte de forma trágica para después volver, como es ahora, y con esas memorias que no le pertenecen, pero que en algún momento vivió. ¿A poco no es escalofriante que de pronto, por algún error de la programación o vaya usted a saber qué, recordemos cosas de una vida pasada? No le puedo asegurar que sean propias. Hay quienes creen en la reencarnación, hay quienes no lo creen. Pero lo que podría estar ocurriendo también sería una memoria que no es nuestra, sino que hemos asimilado de alguna manera la memoria atroz de alguien, algo que pasó tan fuerte que quedó impregnado en alguna parte.
y nosotros comenzamos a soñarlo, porque es la forma más clara, más sencilla, en la que podemos percibir ese entorno paranormal, ya que durante la conciencia, nuestro pleno consciente, no podemos. Pero ahí sí, en los sueños. ¿Usted qué piensa? Ahora déjeme que le lleve con Sara. Sara siempre fue una persona especial. Y cuando digo especial me refiero a que era una persona que tenía estas capacidades especiales desde muy niña. Tenía estas habilidades raras que a veces resultaban impactantes. Porque desde pequeña jugaba con una niña. Y eran uña y mugre, excepto que era una amiga imaginaria. Todo el mundo decía eso. Pero ella la veía muy real. Tan real que cuando caminaba iba con ella, cuando entraba a algún lugar iba con ella, y así sucesivamente. Pero además de eso, esta criatura con la que tanto jugaba, no solamente sabía pequeños detalles de la vida, de su vida, sino en general de toda la familia, y sabía cosas que estaban mucho más allá de lo que la propia Sara podría saber. Tenía conocimientos de familiares que ella nunca había visto y cosas así que sorprendían a todos. Pero no termina ahí el problema. El problema es que esta pequeña con la que jugaba siempre estaba muy pendiente. Y cuando Sara venía con su mamá y le decía: mamá, la niña esto, la niña lo otro, la mamá le decía: dile que ya se vaya a donde Dios está. Dile que ya se vaya, que ya no esté aquí. Y ponía carita triste la mamá. Y entonces ella iba y le decía eso a la niña, pero la niña no se iba. Seguían ahí. Inclusive en cierta ocasión que se enfermó de gravedad muy feo Sara y fue a parar al hospital. Aquella niña fue con ella. Y estando allá le dijo que ya no fueran a los tratamientos, que ya no fueran, porque iba a enfermarse peor, como si supiera algo más. Total, el hecho es que un buen día habla con su mamá esta niña, que en ese momento tendría, ¿qué?, 3 años, 4, y le dice que ya no va a ir al hospital, que se va a curar sola, que ella se va a componer sola. Cuando la mamá le dice: ¿quién te dijo eso? Me lo dijo la niña. Y sí, se curó. Vaya, no estoy seguro si no la hayan vuelto a llevar, pero se curó. La niña tenía un extraño secreto. Pero eso se lo digo un poquito más adelante. Porque además, no todo era inconsciente. También había estos sueños. Y estos sueños eran muy vivos, muy claros, con otra niña más pequeña, más chiquita, pero que se parecía mucho a ella. Y de hecho, en esos sueños, jugaban, se divertían y había muchas cosas. Conforme va pasando el tiempo, esta misma situación se fue mezclando con su propia realidad, pero ya no con la niña. Después de haberse curado, después de haber salido del hospital y todo aquello, la niña se fue. Pero Sara siguió teniendo estos extraños encuentros, como cuando se fue a vivir a una casa nueva. Había contraído matrimonio, tenía un par de chiquitos y se fue a vivir a una casa. Y es en esta casa donde comienzan otra vez los sueños raros. Y los sueños raros no eran solamente sueños extraños, sino que eran perfectamente identificables. Había 2 mujeres. Una de ellas era una mujer vestida de negro. Difícil saber de qué época, era una mujer alta que llevaba como un velo. La otra era una mujer probablemente de un pueblo originario, vestida con una ropa diferente, muy sencilla. Pero ambas mujeres aparecían en sus sueños, le hablaban, le decían cosas, y otra cosa muy fea es que en la casa había un montón de espantos. La casa había sido una especie de renta o algo así por parte de su suegra. Su suegra les había dado esa casa para que vivieran ahí, ella, los niños, su esposo. Pero desde que llegaron comenzaron a pasarles cosas muy raras. Todo ello se mezclaba con estos sueños raros, con estas situaciones extrañas, con accidentes feos. La niña pequeña, muy chiquita, de cuna, no se movía de la cuna. De estar allá acostadita resultó lastimada cuando le cayó un mueble que por alguna razón salió volando. Y los sueños, volvían los sueños de aquellas mujeres, de estas cosas raras, y todo parecía una locura. Hasta que un buen día,
la suegra confesó algo. Cuando construyó la casa, mientras excavaban para la cimentación, encontraron restos humanos. Los restos humanos correspondían a una persona, porque no se podía saber qué era. Era un brazo con un brazalete, con una tela negra, y alguien con una ropa de manta gruesa como tosca, nada más esqueletal, no se podía saber. Pero los sueños correspondían perfectamente con aquella ropa y el brazalete. Los huesos habían sido sepultados en el patio trasero, en medio de una especie de firme, algo habían hecho ahí para quitarse problemas y porque el albañil dijo que eso hacía que las construcciones fueran más resistentes. Así es que allí estaban los huesos. ¿Y por qué todo era tan raro? Bien, hay que remontarnos un poco atrás en la historia de Sara y ahí es en donde está la clave de todo esto. Punto número 1. Años después, mientras recogían cosas y guardaban documentos de una casa que se iban a ir toda la familia, Sara encontró su partida de nacimiento. No es su acta de nacimiento, sino el reporte del médico que dio servicio de alumbramiento. El médico que recibió a Sara anotó en una hojita que Sara había venido al mundo acompañada de un producto que nació muerto, es decir, de una criatura que nació muerta. Niña. De talla muy pequeña. Sara sobrevivió, había nacido prematuramente, pero su hermana gemela no alcanzó a desarrollarse lo suficiente y había muerto antes de nacer. Esa presencia había estado con ella mucho tiempo. Pero además había otro detalle. Estas características que la hacían tan especial a Sara, que le permitían soñar y percibir un mundo irreal, derivaron de su propia muerte. Sara, siendo muy pequeña, sufrió un episodio de asfixia. Algo se le atoró en la garganta o algo pasó. El hecho es que dejó de respirar, se puso azul, dejó de latir el corazón. Y cuando llegaron a la clínica, corriendo a toda velocidad con la vecina dándole respiración de boca a boca y haciéndole en el pechito, era un bebé pequeño. El médico pensó que estaba muerta. La dieron por muerta y sin embargo un momento después y en medio de muchos esfuerzos lograron reanimarla. Es decir, que había tenido una experiencia cercana a la muerte. Y cuando las personas tienen una experiencia cercana a la muerte, en muchas ocasiones, desarrollan esta extraña habilidad para percibir el mundo de lo que no está presente en la materia, de percibir otras cosas. Y ella desarrolló esa habilidad, tanto en el consciente, percibiendo a su propia hermana que había muerto al nacer, como en los sueños, en donde se iban desarrollando mucho más y estas capacidades se hacían mucho más fuertes para permitirle recibir mensajes. Lucharon contra eso, obviamente, lucharon contra eso porque no es vida, pero desafortunadamente no es fácil dejar atrás. Y muchas veces los sueños vuelven. En este caso se trata de sueños de visión paranormal, es decir, sueños de contacto, pero que revelan situaciones no con familiares. No es el tradicional sueño del papá que viene a despedirse, sino del propio lugar, de personas fallecidas, y no sería raro que si llega a otro lugar en donde haya alguna otra historia similar, vuelva a identificarla. En parte, porque vivió 2 episodios duros. Primero, la pérdida de alguien antes de nacer, y segundo, la experiencia cercana a la muerte. Los sueños también tienen esa forma de servir de vehículo para el contacto con el más allá. Y ahora déjeme que le lleve a Nueva York. La señora D. es una mujer de 37 años con un trabajo, con un departamento y con una pareja con la que no pretende casarse. Se encontraron más o menos un año atrás. Han llevado una buena relación, fiestas, comidas, asuntos familiares de vez en cuando, y no hay mucha más expectativa. Ella no quiere tener hijos, él no quiere tener hijos, los dos quieren seguir con sus carreras adelante, ella no se considera capaz de criar a una persona o de dar vida a una persona, él tiene otros proyectos en su vida, cada quien lleva su mundo y si bien están juntos a veces puede ser que sí, que no, y bueno, llega la Navidad de aquel año. Y deciden ir a celebrar juntos. Así que van a la casa de la suegra. Es decir, la mamá de este hombre, que en realidad no es su esposo, solo es su pareja.
o un buen amigo, un buen novio, usted llámele como quiera. Van a visitar a la mamá, cenan allá, pasan a ver otro lugar en donde hay cositas, adornitos, cosas muy lindas, todo está muy bien, muy contentos, toman el transporte de regreso en una noche de esas frías, llegan a casa y están contentos. Están festivos. Después de compartir una última copa, se dan a la pasión. Simplemente a la pasión, hasta que llega el sueño y se quedan dormidos allí, contentos. Y es cuando ella tiene un sueño. En ese sueño observa un campo muy bonito con muchos girasoles. Es un día perfecto, soleado, muy bonito. Y de pronto alcanza a ver que ahí está su mamá, parada en medio de aquel hermoso campo con los brazos en alto. Ella se acerca, porque sabe que es su mamá. Todo es perfectamente claro y cuando se acerca observa a su mamá, muy bien, se ve muy bien. Pero cuando gira, se percata que la mamá está esperando bebé. Pero eso es imposible. En la vida real, su madre ya no estaba entre nosotros. Y si lo hubiera estado, probablemente sería una mujer de más de 60 y tantos años, y difícilmente aquello tendría una lógica, algún sentido. Y termina el sueño. Por la mañana temprano, cuando se despierta su pareja sentimental, ella le dice: estoy esperando un bebé. ¿Estás loca? ¿Cómo crees eso? Sí. Y van a ser en septiembre. Y dicho y hecho, tal cual, aquel sueño había sido un aviso. Sí. Un aviso muy peculiar, una forma muy peculiar de decirle: estás esperando bebé. Esa noche habían encargado a la cigüeña, a su querido Amaru, que hoy en día es un muchachón de 20 y tantos años. ¿Cómo pudo llegar eso a sus sueños? Estos sueños son sueños premonitorios, evidentemente, pero un poquito complicado de explicar. Toda la simbología de la madre, toda la simbología del campo de girasoles, todo aquello es tremendo. Pero era un aviso muy claro de lo que acababa de ocurrir. ¿Usted qué pensaría? L siempre tuvo muy buena relación con la abuela, al punto que la abuela confiaba y era de las pocas personas con las que se subía en el automóvil y viajaba contenta. También había esta relación de cercanía, de cariño, de aprecio. Cuando la abuela fallece después de una enfermedad, es muy duro, fue un momento terrible. La abuela era de esas personas fuertes, el brazo fuerte, siempre feliz, siempre contenta. Su muerte fue muy dolorosa. Y entonces llegó aquel sueño. En aquel sueño, L veía a la abuela feliz, muy relajada como siempre, muy contenta, con un vestido muy bonito, un vestido blanco con florecitas. Y entonces venía la segunda parte del sueño. En esa segunda parte del sueño, la abuela le dice: ya no me duele nada, ya estoy muy bien. Y él le contesta: ya ves que no estaba tan mal, ahora estás muy contenta, te veo muy bien. Y la abuela le da un abrazo muy fuerte, que hace que despierte en ese momento. Ella tiene muy claro ese momento cuando despierta, abrazando a la abuela. Se queda con esa sensación tremenda del abrazo, la calidez e incluso la posición del cuerpo, todo. Pero esa experiencia se repetiría. Trágicamente, la vida les tenía preparadas una serie de tristezas enormes a toda su familia. Más o menos 10 años después, una de las hermanas fallece. Es una situación muy triste porque era una mujer joven, no pasaba de los 50 años cuando fallece. Muy duro, además fue muy doloroso todo. Y viene aquel sueño. Durante los días previos al sueño, él le había estado reclamando a quien sea, de forma personal, mientras hacía una oración, mientras pensaba, rechazaba por qué alguien joven tenía que morir. No es que fuera una niña. La hermana fallecida tenía algo menos de 50 años, pero le molesta eso. ¿Por qué tenía que irse? ¿Por qué tan pronto? Cuando viene el sueño, ve a su hermana. En el sueño,
Es el clásico sueño de contacto, el sueño de despedida. La hermana luminosa, muy bien, muy guapa, muy completa. Nada que ver con la hermana enferma, todo muy bien. Pero cuando la ve, la hermana le dice: jeje, no está mal irse pronto. No pienses eso. Es el tiempo en el que se tiene que ir uno, no es joven ni no joven, simplemente es cuando te tienes que ir, y punto. Y le vuelve a dar aquel abrazo tremendo. Y ella lo siente, y vuelve a sentir la calidez, la presión, e incluso cuando despierta sigue sintiendo eso. Y entonces fallece el papá. Muy triste, se le había cargado todo le había pegado, y fallece. Y de nueva cuenta se repite aquel sueño, pero en esta vez no solamente es el papá, sino que viene con la hermana. Y el sueño es igual, cálido, grato, y otra vez el abrazo enorme. Finalmente fallece la mamá. Y se repite aquello. Ella se queda pensando: ¿en qué momento me toca a mí? ¿Ya? ¿En qué momento me voy a ir yo? No puede ser esto. Todos se están muriendo, me voy a ir yo también. Y entonces la visita a la mamá. Y la mamá viene radiante, contenta, le dice: ya vamos a estar todas juntas. Y le da un abrazo. Fuerte. Otra vez lo siente. Y usted pensaría: bueno, es un clásico sueño de contacto, ¿qué importancia tiene? Eso pasa muchas veces, las personas sienten esto con frecuencia. Sí, pero hay 2 o 3 detalles que no le he dicho a propósito que son claves. Cuando falleció la abuela, ¿se acuerda que ella la soñó con un bonito vestido blanco con flores que jamás le había visto? Algún tiempo después, platicando con unos familiares, relató aquel encuentro, que la abuela había venido a visitarla después de que había fallecido y en sueños la había soñado con un bonito vestido, y su primo la interrumpe y no la deja terminar para decirle: de flores, blanco, con florecitas, que nunca le habías visto, que nunca le habíamos visto, que nunca tuvo. Ella responde sí. En cada ocasión había habido algo que corroboraba que el sueño no era solo de ella. Eran sueños compartidos. Sueños en los que las personas habían venido a despedirse, y por alguna razón también habían venido a despedirse de otras personas teniendo las mismas características. Un sueño muy inusual, pero sobre todo, algo que se repetía en cada ocasión: el abrazo, la sensación cálida de un abrazo. Estaban ahí. Se podría pensar que por alguna razón el vínculo familiar, la unión de estas personas, había llevado a que se diera este abrazo casi real. Estaban ahí, seguramente. Ahora bien, dentro del terreno de los sueños que se pueden considerar como paranormales o en algún grado que tienen un componente que escapa de la realidad, están los sueños de guía. Es algo muy inusual, y son pocas las personas que realmente pueden decir que han tenido sueños de guía. Y en este caso, Ale nos ha platicado un par de cosas muy inusuales. En cierta ocasión, siendo muy joven hace algunos años, ella tiene un sueño diferente. En el sueño se encuentra a bordo de un pequeño vehículo, de un pequeño auto, acompañada de una persona que conoce bien, un muchacho, y la mamá de este muchacho. Este es un amigo que conoce de años su mamá, y ella van en este automóvil con muchos paquetes, en medio de una tormenta espantosa verdaderamente. De pronto, en medio de aquella tormenta, el muchacho dice: miren, ahí está Luján. Es en Argentina. La mamá de aquel muchacho responde: vamos a orillarnos para que llames a tu mamá, diciéndole a Ale, y avísale que no estén preocupados, ya estamos cerca. Bien, así lo hace en el sueño, pero con esas mismas palabras todo. Es un sueño muy completo, muy claro. El vehículo lo puede ver perfectamente. Despierta y todo va muy bien. Ella estaba estudiando
en una región a unos 800 kilómetros de su casa, en Buenos Aires. Tenían que viajar desde allá hasta el lugar a donde tenían que ir en Buenos Aires. Desde donde estaba estudiando hasta Buenos Aires, 800 kilómetros. El hecho es que en esa ocasión, y exactamente como en el sueño, se pone de acuerdo con su amigo y la mamá de su amigo que van a hacer el mismo viaje. Pasan por ella, a la casa donde está viviendo. Y cuando sale, ¡oh, sorpresa! El automóvil en el que viajan es un Fiat pequeñito, exactamente igual al del sueño. Cuando se sube después de acomodar paquetes, cajas y todo, queda clarísimo que todo es igual que en el sueño. Adentro del espacio está limitado, se suben y van cantando. Igual que en el sueño. Se detienen a comer por ahí en algún lugar muy bonito, traen una cosita con comida, se detienen, hacen una especie de picnic y después reanudan el viaje. Hasta ahí lo único peculiar era que iban cantando y el coche. Pero entonces de pronto, y todavía a una cierta distancia de Buenos Aires, comienza a llover. Y comienza a llover de una forma como nunca había visto, al punto en el que no hay visibilidad. Pero tampoco se pueden salir hacia la banquina, porque corren el riesgo de que algún vehículo grande que derrape o que se abra demasiado los haga pedazos. No les queda de otra más que seguir avanzando, despacito en medio de aquella tormenta que no permite ver nada. Van casi a paso hombre, van muy despacio, lo que hace que aquel viaje se haga interminable, pero ellos van cantando. Y adivine qué. Ale va tranquila y feliz de la vida porque sabe perfectamente que va a llegar a Luján, que es un punto intermedio, y que desde ahí va a llamar a su casa. Y que van a llegar bien, así es que no esté espantada. Mientras que la mamá y el muchacho aquel van un poco nerviosos, ella va feliz de la vida porque sabe perfectamente que van a llegar bien. Y de pronto al salir de una curva hay un letrero que dice Luján y entonces ella sabe que la mamá del amigo va a decir oríllate para que hable y le avisa a su casa que no estén nerviosos que ya vamos a llegar. Las palabras eran exactamente las mismas que ella había escuchado en su sueño algunas noches antes. Por eso cuando llegan al lugar donde se va a bajar sabe perfectamente que va a marcar por teléfono y hasta sabe lo que le van a contestar y sabe que va a llegar bien a su casa. Muy tranquila, asombroso, por supuesto, que esta chica fuera tan tranquila en medio de un diluvio como aquel. Pero aquello era algo que ella ya conocía. En muchas ocasiones, ella había tenido estos sueños que llama como guías, que le tranquilizan porque sabe cuál va a ser el desenlace de una determinada situación y sabe qué es lo que va a pasar en ciertas situaciones. Y no solamente sabe lo que va a pasar, sino que ve la situación completa. Y entonces, años después, hay una situación en especial que le resultó enigmática, pero al mismo tiempo estimulante y un impulso para seguir y cambiar su vida. Años atrás, un buen día, ella ya está casada, tiene una hija de 13 años y deciden ir a pasar una semana a unas cabañas en un lugar que se llama Tandil. Es un sitio en donde hay algunos bosques, cabañas muy bonitas. Van a estar ahí 6 días. Las cabañas son preciosas, están construidas con unas canteras antiguas que se extrajeron ahí mismo en la región. Es una zona con mucha historia, muy bonito. Cada mañana se despiertan, se levantan, van y desayunan todos en grupo. Hay 6 cabañas y todos desayunan en un mismo lugar y es una atmósfera muy grata. Estos lugares atraen a personas con una cierta sensibilidad hacia la naturaleza. Bueno, es la 5ª noche. Como de costumbre, un excelente día, caminatas, comidas ricas, cositas, ver el paisaje y luego a descansar. La cabaña tiene una planta baja. En la planta baja está el baño, la cocina y una salita comedor, un espacio de convivencia. Y luego en la parte alta se encuentra el espacio para dormir. Solamente hay un espacio para dormir, así es que se las ingeniaron para acomodarse ella, su esposo y su hija. Esa madrugada, ella despierta por un ruido diferente, como si alguien hubiera entrado a la casa y fuera caminando. Se escuchan esos pasos suaves. No es algo animalesco, feo, no. Se escucha cómo pasa y roza un mueble,
cómo camina para otro lado. Se puede sentir esa atmósfera de que alguien ha entrado y está curioseando, como tocando. Ella piensa inmediatamente que por alguna razón su hija o su esposo han bajado al baño o a tomar agua. El único baño está abajo, es obvio. Cualquiera que quiera ir tiene que bajar la escalerita aquella y punto. Pero entonces se incorpora, porque no está muy segura, y se da cuenta que su esposo y su hija están durmiendo ahí. El sonido aquel se disipa, y ella vuelve a dormir. Y es ahí cuando tiene uno de esos sueños muy a su usanza. De pronto, escucha un sonido de tambores, de un tambor tradicional de aquella región, y escucha también el canto de una mujer local, de una nativa americana de esa región. Escucha ese canto con una voz muy, 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 muy dulce, con una sonoridad muy peculiar. Eso es en su sueño. Escucha aquella voz y aquel sonido del tamborcito, todo muy bonito, y en su sueño ella sale a ver qué es lo que hay y observa que hay unas personas originarias de este lugar, de alguna etnia antigua, porque su ropa, su apariencia es diferente. Están cantando y tocando aquello, y en eso aparece un camión. Es un vehículo de mudanzas, y ella observa cómo se abren las puertas y muchas personas llegan y empiezan a tomar objetos de ese camión, que casualmente son sus objetos. Son sus cosas de su casa allá en donde viven. Vajilla, algunos muebles, enseres domésticos, utensilios, cosas que van tomando. Porque es evidente que en ese sueño ella se lo regaló todo a estas personas, pero entonces cae en cuenta que hay algo que no debió de haber dejado ahí. Unas cucharillas de plata que siempre le han gustado y que fue un obsequio muy querido de su madrina, y no quiere que se las lleven, así es que se acerca, y en eso aparece esta mujer muy agradable, muy bonita. Una persona también originaria, quien le pregunta si todo está bien, y ella le dice que por error ha dejado aquellas cucharillas, pero que esas no se van a regalar. La mujer le dice: está bien, no te preocupes, mira, y extiende la mano. Pero en la mano no hay cucharillas, sino 2 enormes monedas de oro, increíblemente brillantes y muy bonitas, que le entrega a Ale. Y le pregunta: ¿así está bien? Ale se da cuenta de esto y percibe que esto tiene algún significado y despierta. Pero cuando despierta, alcanza a escuchar, en plena conciencia, cuando se incorpora y mira para todas partes, aquel sonido de la voz de la mujer cantando en alguna lengua que no conoce, el sonido del tambor que se van alejando poco a poco, poco a poco. Fue una experiencia rara, pero agradable. La gentileza de aquellas personas, la forma en la que se expresaban, todo le llena de una paz enorme. Cuando amanece y van a desayunar, lo platica. Están platicando ahí con varias personas y está la dueña de este lugar, de estas cabañas, y le platica lo que hubo. Esta mujer le dice que es curioso, pero que este sitio, antes de que ellos llegaran a comprar los predios, eran tolderías de personas originarias, de pueblos originarios, y que muy atrás en el tiempo, antes incluso de las guerras y de todo esto, esta era una región habitada por alguna etnia local. De hecho, cuando limpiaron los terrenos para erigir las cabañas, encontraron una gran cantidad de pequeños fragmentos. La mujer aquella va y trae cosas y tiene desde molinillos, fragmentos de ollas, platos, cositas así, propios de alguna cultura que se había asentado ahí. Años después, dejaron todo para ir a vivir ahí, a Tandil. Queda claro que aquello era un mensaje de que todo iba a estar bien y que era tiempo de dejar pasar, dejar atrás, tal como siempre lo había soñado. Esta vez también ocurrió así, exactamente así, y todo ha ido muy bien. Ahora le voy a platicar un sueño muy especial de Daniel. Daniel nos ha platicado que siendo niño, cada fin de semana sus padres lo mandaban a la casa de la abuela y el abuelo. Vivían en una finca en alguna parte. El abuelo era el cuidador de aquella finca, así es que vivían ahí en una casa. El asunto está en que él iba cada fin de semana a quedarse ahí sábado y domingo y lo disfrutaba mucho. Le gustaba mucho estar ahí, le gustaba mucho acompañar a la abuela y al abuelo, disfrutaba de estar en aquel campo y de ver estos animales, la vegetación, poder caminar, correr, brincar.
Pero obviamente un buen día el abuelo fallece. Y al fallecer el abuelo, bueno, la abuela tiene que dejar esa casa porque esa casa no era de ellos, era de la finca. Y al no estar el abuelo, bueno, se despide, recoge sus cosas y se va a vivir a la casa de Daniel. En la casa de Daniel le habían hecho una casita a la abuela, una casa muy simple. Adobe, madera, un techo, una cosa muy muy simple, pero donde podía estar tranquila y a gusto. Además, con la cercanía de la familia y por supuesto el más cercano, Daniel. Daniel regresaba de la escuela corriendo, pasaba a saludar a quienes estuvieran en la casa y luego se iba a ver a la abuela. La abuela era formidable, era de esas personas que siempre tienen algo que dar y que siempre les da gusto recibir personas, recibir a los niños. El hecho es que Daniel era su gran consentido, bromeaban, platicaban, a veces le jugaba a bromas, la pellizcaba y le hacía cosas y la abuela se reía y le regalaba algo, etc. Va pasando el tiempo. Y al ir pasando el tiempo, Daniel va creciendo y cada uno de aquellos sobrinos, primos, lo que fuera, se van alejando. Cada uno tiene su mundo, cada uno tiene su casa, sus trabajos, y se van alejando, y el único que sigue yendo allá siempre es Daniel. Pero además hay otra cosa. Conforme cada quien se va alejando, van dejando de aportar algo para la abuela, y la abuela tiene una minúscula pensión de apenas unos pesos, que realmente no le sirve para nada. Así es que se las ve un poco complicadas. Y cuando Daniel termina la prepa, no puede entrar a la universidad, sino que busca un trabajo, y le promete a la abuela que en cuanto él tenga dinero le va a dar dinero y lo cumple. Cada quincena regresaba a casa contento, saludaba a sus papás y se iba a ver a la abuela y le dejaba: aquí te dejo tu dinerito. Y la abuela se lo agradecía y le daba un abrazo muy, muy, muy fuerte. Siempre era este abrazo poderoso de una abuela poderosa. De esas abuelas que transmiten esa energía de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es bueno, de lo que no. De esa gente fuerte que sabes que está ahí para ti. Al año siguiente, finalmente puede ingresar a la universidad y sigue adelante. El problema es que la universidad queda casi a 5 horas de distancia, pero eso no es problema para que cada fin de semana vaya a la casa, salude a los que están allí y de ahí se vaya a ver a su abuela, siempre con alguna cosilla que le va a llevar. El tiempo sigue pasando y él consigue un trabajo, después de terminar sus estudios, un empleo, va bien y siempre regresa a llevarle su dinerito a la abuela. Cosa que siempre le agradece la abuela. A esa relación era muy bonita, al punto en el que él era el único que siempre volvía, llevando su dinerito y eso, y claro, los papás de Daniel que vivían en la casa de adelante. Un día conoce a una muchacha muy bonita, de la que cae perdidamente enamorado y la abuela lo felicita. Y se casa. Pero la abuela no puede ir a la boda. Está muy lejos la boda y la abuela ya está mayor, simplemente le manda muchos saludos y bendiciones. Después, cuando ya van a hacer su bebita, su primera bebita, la abuela le manda muchas felicitaciones, pero tampoco puede ir, pero le pide que le mande una foto. Y sí, la mamá de Daniel llega, le toma una foto, todos saludan, etcétera, etcétera. Y 2 días después la abuela está muy grave. Después de haberles dicho: mándenme una foto porque ya me voy a morir y quiero conocer a mi bisnieta. Y es cierto. Una picadura de avispa la puso en una situación gravísima y 2 días después está muerta. La abuela de Daniel era alérgica a las picaduras de avispa. Y por algún descuido o mala suerte, una la pica y es el final del camino. Daniel está destruido, completamente destruido, al punto de que no va a los funerales. Todos los demás parientes que jamás se acercaron, que jamás fueron, que nada, ahí estaban, pero Daniel no fue. No se resignaba a la idea de perder a su abuela, no quería saberlo, no quería nada de eso. Bueno, pasan los días, y de pronto una noche, Daniel sueña a su abuela. Y la ve bien. Se acerca en ese sueño, y la saluda: abuela, ¿cómo estás? Y corre para darle un abrazo, y la abuela le dice: no, detente, es por tu bien, no. En clara alusión a que no lo abrazara. Que no se abrazaran, pues, que se detuviera, y él se detiene y le dice: abuela, ¿pero estás bien? Sí, estoy bien, no te preocupes, solo vine a decírtelo, estoy bien. Qué mal que no fuiste a mi funeral. Sí, perdón, abuela, es que no quería verte, que en el ataúd yo te quería conservar con vida. Bueno, no te preocupes, estoy bien, estoy con tu abuelo, ¿sabes? Y andamos de cantina en cantina, ya sabes cómo es él.
Y aquí nos encontramos a fulano, a perengano, a mengano, a todos sus amigos están aquí con nosotros y estamos muy contentos, está muy bonito aquí. ¡Ay, abuela, qué gusto me da! Y en eso despierta. Finalmente despierta y con esa pesadumbre al amanecer llama a casa y le platica a su mamá cómo soñó aquello. Y su mamá le dice, pues, vaya cosa tan rara, precisamente estamos rezando las oraciones especiales, se cumplen 40 días del fallecimiento y son las oraciones especiales. ¡Ay, qué barbaridad! Total, bueno, va pasando el tiempo y Daniel viene de visita a casa. Saluda a su mamá, a su papá, les enseña la bebita, todo eso está muy bien. Regresa y así sucesivamente hasta que un día de pronto, pasadas algunas semanas más después de aquel sueño, él tiene un sueño un tanto feo, porque sueña que llega a la casa, abre la puerta, a la casa de la abuela, entra y está la abuela muy triste y muy enojada. Y le dice, mijo, se están llevando mis cosas y no me piden permiso. Él le dice, pero abuela, tú ya estás muerta. Pero es que nadie me dice nada, ¿por qué no? Muy molesta. Cuando él despierta, llama por teléfono a casa de sus papás y le pregunta a su mamá qué está pasando. Y la madre le dice, efectivamente, vinieron sus hijas y están repartiendo las cosas, pero eso es normal, tiene que hacerse. Pero es que nadie le pidió permiso, nadie dijo nada. No. Y vuelve a tener otro sueño y entonces a la siguiente visita, cuando les platica todo esto, la mamá le dice, ¿por qué no vas al cementerio? Le llevas unas flores, haces oración, la visitas, dile que ya se puede ir, que ya todo está bien. Y así lo hace Daniel. Va al cementerio, lleva sus flores, todo aquello, hace una oración, y a partir de ahí no vuelve a soñar a la abuela. Y usted pensará, bueno, es un sueño de contacto, quizá, pero había algo muy curioso. En una de esas reuniones, mientras están platicando acerca de la abuela, él les pregunta si conocían a los amigos del abuelo. Y casualmente su papá, por supuesto que lo sabía, dice, sí, claro, tu abuelo era muy amiguero, le gustaba irse a veces a tomar unas copas a la cantina con unos amigos. ¿Me puedes decir cuáles eran los nombres de sus amigos? Y el papá le dice, sí, como no, eran fulano, perengano, mengano, tal, exactamente todos los nombres que la abuela le había dicho que estaban con él. ¿Y sabe qué? Daniel no sabía esos nombres. A él le tocó conocer al abuelo ya muy mayor, cuando ya no se iba de vago y por supuesto no le iban a decir se fue a la cantina con fulano perengano. Y sin embargo, todos los nombres que le habían sido revelados en aquel sueño eran reales. La pregunta que él siempre se ha hecho es ¿por qué la abuela no aceptó ese abrazo? En muchos sueños las personas reciben abrazos y lo sienten, en este caso no. Quizá porque Daniel no estaba preparado para ello, quizá porque la abuela todavía no estaba totalmente libre de salir de este plano y se corría el riesgo de que se quedara aferrada a Daniel. No lo sé de cierto, pero hay quienes dicen que una persona recientemente fallecida no debe de ser buscada, ni debe de tener contacto con los vivos porque puede perderse. Quizá tenga algo que ver con eso, ¿no cree? Ahora bien, algo que pocas personas pueden tener son sueños lúcidos. ¿A qué se refiere esto? Un sueño lúcido es un sueño en el que uno tiene control de lo que ocurre ahí. Si bien la escena como tal se presenta como en cualquier sueño, la persona toma el control de los acontecimientos. No es que uno se acueste a dormir y diga, voy a soñar con... No, no es exactamente así. Es estar soñando y hacerse consciente de que se está soñando. Es inusual, pero algunas personas, ya sea de manera espontánea o de manera entrenada, porque también se puede entrenar de alguna manera esto, logran tomar el control de los sueños. Y al tomar el control, ante ciertas situaciones pueden tomar decisiones. Y el sueño los va a obedecer, que es lo más fabuloso de todo esto. En el caso de Gustavo, de Veracruz, México, él nos platica que, siendo un niño probablemente de unos 10 años, tuvo un sueño que lo espantó. En el sueño, de pronto, comenzaba a caer. Y a caer, y él sentía cierta angustia ante esta situación, porque no sabía qué podía pasar cuando tocara el fondo. Vamos.
Y curiosamente, en ese sueño, de pronto, se hizo consciente de que era absurdo. ¿Por qué estaría cayendo en medio de una enorme oscuridad, en un vacío total, si él se había acostado a dormir en su cama? En el sueño, él se da cuenta que está soñando. Y lejos de entrar en pánico, lo que hizo fue soltarse y disfrutar el viaje. Y casualmente cuando hace esto, despierta. A partir de ese momento él comienza a trabajar estas situaciones. Cuando se presenta un sueño, no siempre por supuesto, pero cuando se presenta un sueño en ocasiones, él puede voluntariamente decidir hacia dónde va el sueño, como por ejemplo un día. Bueno, es una noche, perdón. Está dormido. Y en ese sueño, está en alguna selva, en algún lugar muy saturado de vegetación, cuando de pronto salen a su encuentro una especie de gorilas blancos muy grandes y feroces que se le lanzan encima. A toda carrera van detrás de él y en el sueño él siente miedo y comienza a correr hasta que oye una voz que le dice: «Ahora sí es tu fin». Y cuando se da vuelta, observa que es uno de aquellos animales horrorosos el que está hablándole. Y es de nuevo cuando reacciona y dice: «¡Qué absurdo! Me está hablando este gorila». Así que su reacción es decirle: «No, lo siento. Es tu fin, porque esto es un sueño y ya no quiero que me persigan en mi sueño. Déjenme descansar». ¡Pum! Se acaba el sueño. Y claro, ha habido otras cosas muy bonitas, como por ejemplo un día. Él nos relata que estaba soñando que estaba en un restaurante de comida oriental. Y estaban sus amigos. Había muchos amigos. Y estaban todos muy contentos, pidiendo cosas, comiendo cosas, y de pronto, él saca su billetera pensando que hay que pagar, y se da cuenta que la billetera está vacía. Completamente vacía, no hay nada, no hay dinero, no hay una tarjeta, no hay nada. Y obviamente empieza a sentir ese nerviosismo de que no voy a tener con qué pagar y ahora cómo pago, y es cuando vuelve a tener esta especie de chispa que no siempre ocurre. Le digo que no es algo permanente, no siempre todos los sueños ocurre esto, solo en algunos, pero en este sueño de pronto se da cuenta que algo no está bien y es cuando reacciona y dice: «Esto es un sueño». ¿Saben qué, muchachos? Pidan lo que quieran. Pidan todo lo que quieran, yo voy a pedir toda la carta, que nos traigan todo. Y empieza a pedir, y empiezan a llegar charolas de comida, y empiezan a comer todo aquello, y se ríe hasta que despierta feliz de la vida. Porque se dio cuenta que era un sueño, y que no iba a pasar nada. Ahora, él tuvo un episodio muy negro. Muy negro porque en su historia, en su vida real, llegó un momento en el que no tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía pareja, le estaba yendo mal por todas partes. ¡Horrible! Y está soñando y en el sueño, él decide acabar con su propia existencia. Y en el sueño, lo que hace es subir a un edificio muy alto, llegar a la cornisa y saltar al vacío. Y siente aquel esfuerzo de la caída, aquel impulso de la caída, cuando va cayendo, va cayendo, va cayendo, se gira, pero se queda a 10 centímetros del suelo. Y no pasa de ahí, no puede, no pasa de ahí. En el sueño, uno no se muere. En ese sueño no pudo. Finalmente ya reaccionó, unos días después consiguió un trabajo y la vida siguió bien. Hoy en día está muy bien. Y de vez en cuando tiene alguno de estos sueños. Y sí, ya sé lo que va a pensar. Si en un sueño uno puede hacer lo que quiera. Y sí, dice que en ocasiones ha conquistado a la chica bonita. Vamos a decirlo de esa forma. Así es que si usted piensa pícaramente, sí, en el sueño también ha podido hacer eso. Aunque no le gusta. Y no le gusta porque cuando despierta y busca a la chica, es muy triste. Porque en el sueño puede enamorarse, puede ver a la chica más bonita del mundo y de pronto ya no existe. Entonces prefiere soñar que comió bien. O soñar que acaba con un monstruo que se le aparece en sueños o cualquier cosa. Pero la parte más interesante es que Daniel tiene el control del sueño. ¿Cómo lo logra? No lo sé de cierto, pero hay quienes aseguran que se puede llegar a controlar los sueños, entrenándose. Entrenándose, por ejemplo, con un sueño especial. En el caso de personas que les da miedo una cierta pesadilla que es recurrente o algo, se prepara un sueño de protección. Estando consciente, uno comienza a imaginar, a soñar despierto.
Por ejemplo, hay un monstruo que me quiere perseguir. Me imagino vestido como un caballero medieval con una espada poderosa, con un escudo poderoso, siendo muy valiente y muy poderoso y con esta capacidad extraordinaria, y me invento una historia. En el sueño, cuando aparezca el monstruo horrible de mis pesadillas, yo podré pensar y recordar aquel sueño de protección. Y estaré, entonces, siendo el caballero. Hay algo que se tiene que entrenar ahí, por supuesto, y lo mismo con pesadillas horribles, por ejemplo, demoníacas y cosas de esas. Hay sueños de protección que se preparan estando conscientes. Antes de dormir, cierra uno los ojos, se coloca en una posición cómoda y comienza a recrear un sueño que siempre debe de ser exactamente igual, para que tenga todo ese poder. Y en el momento en el que comienza la pesadilla horrible, se trae el sueño, y entonces uno está bien. Pero no es tan fácil como suena, créame. Ahora bien, ¿qué tanto un sueño puede tener a alguien que nos cuida en sueños y nos protege? Así como Daniel nos platica que él puede controlar sus sueños, y usted podría intentar controlar las situaciones y protegerse mediante estos sueños de protección. Hay quienes han vivido o tenido un sueño que les ha llevado a descubrir que tenían una protección, alguien que los cuidaba en ese sueño. Ese es el caso de la señorita N. La señorita N nos platica un sueño muy raro que tuvo una vez. Cayó dormida, y en el sueño ella aborda un autobús, un colectivo, ómnibus, como quiera usted llamarle, autocar. El hecho es que este transporte tiene una peculiaridad muy rara, y es que todos los pasajeros se ven en blanco y negro, incluido el chofer. Pero la señorita N tiene el color, se ve de color. Empiezan a subir por una carretera de montaña hasta que se pierde todo. Neblina o algo, y allá los precipicios, no hay nada. Y de pronto aquel transporte se detiene, y todos bajan. Ella no quiere bajarse, no sabe por qué está ahí, no sabe dónde está, y de pronto el conductor del ómnibus aquel le hace la seña de que se baje. Ella no sabe si le vio la cara a aquel tipo, pero la impresionó, le dio miedo y se baja. Y comienza a caminar. Conforme va caminando, de pronto aparece esta gigantesca puerta. Gigantesca en verdad, es enorme, altísima, muy ancha, muy fuerte. Cuando ella se acerca, sin embargo, la puerta se abre por sí misma. Y en el interior hay un hermoso recinto, como si fuera una enorme escuela, con muchos salones, con mucha luz por todas partes, y no sabe qué hace ahí, obviamente, así es que va caminando para ver de qué se trata, y observa en un aula unos niños pequeños, luego unos más grandecitos, y así sigue caminando. Y va pasando puerta por puerta. De pronto, en una de estas tantas puertas, hay un chico joven, de facciones finas, vestido de blanco, que sale corriendo y se le planta enfrente y le dice: «Eres tú, eres tú, eres tú», y la abraza. En el sueño, en este sueño, este personaje la abraza muy, muy fuerte. Ella siente una sensación extraña porque en primer lugar no lo reconoce, no sabe quién es, y este chico parece reconocerla inmediatamente y con júbilo se le lanza a abrazarla. Ella se queda muy sorprendida con estas emociones encontradas porque el chico es encantador, muy agradable, muy afectuoso, pero ella no sabe quién es, así es que se siente rara. Finalmente, y después de un momento de estar ahí, este chico le dice: «Ya te tienes que ir». Ella se va, sube al autobús, regresa en esa misma situación y ¡pum!, despierta. La cara, la apariencia general de aquel chico era muy clara. Sintió cuando despierta, siente como si lo hubieran abrazado fuerte, se siente tan rara. Bueno, ¿recuerda usted que ya hablamos de un sueño en donde había estos abrazos que dejan esta sensación? Bueno, ya se despierta, ya. Un sueño tan loco, ¿no? Algún tiempo después, vuelve a soñar exactamente al mismo muchacho. No sabe cuál fue el sueño, no se acuerda de eso. Pero era el mismo joven aquel chico que vio. Y recuerda con gusto haberlo encontrado. No sabe cómo fue, esa parte no la recuerda bien, pero recuerda al muchacho exactamente. Y entonces viene el tercer sueño. En el tercer sueño ella está cerca de la playa y va caminando. Y hay varias casas a la orilla de la playa. En una de estas casas hay una mujer mayor adentro que la invita a pasar.
Está haciendo algo, comiendo algo, preparando algo, y ella se acerca y es una anciana agradable que le dice que se siente, y muy grata la mujer, una mujer mayor, tranquila. Ella se sienta ahí y de pronto, en medio de esta tranquilidad aparente, de un costado aparece este hombre joven, corriendo con su ropa blanca, pero muy nervioso, muy excitado, muy fuera de sí, y le dice: «Vámonos». Ella responde: «¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¡Vámonos!». Él la toma del brazo y ella siente la molestia, siente el jalón feo, cómo la levanta, la jala y «te tienes que ir ahora», y la arroja por la puerta al punto de que en ese sueño ella cae, las escaleras, las gradas que llama, cae y cae hasta la tierra, se revuelca, se levanta para ver qué está ocurriendo sin saber qué ocurre. Cuando mira, aquella anciana y esa casa, se rompe el piso y en lugar de la anciana agradable aparece una especie de bestia de un color oscuro, negro, una cosa horrible, que sujeta al joven, que intenta escapar pero no puede y aquello lo envuelve. Y desaparece. Ella despierta, horriblemente inquieta, horriblemente espantada y con una marca en el brazo. Nunca más soñó al joven. Aquel chico nunca más apareció en sus sueños. ¿Dónde estaba esta mujer? ¿Qué habían hecho contra de ella? Ese fenómeno es un ataque en sueños. Es algo que también se hace en hechicerías y en ese tipo de cosas cuando una persona es muy fuerte o está muy protegida. No se le ataca en el consciente, se le ataca en sueños. Es un inicio de un asedio, de una especie de circundatio en sueños. Pero esta mujer tenía un protector, aquel joven. ¿Quién era? ¿Qué era? No lo sé. Usted tiene la mejor opinión. Ahora, normalmente nunca compartimos relatos de niños, de personas muy jóvenes, pero en esta ocasión nos lo han pedido encarecidamente. Leo es un chiquillo, es un hombre joven, debe de tener ahora mismo unos 11 o 12 años, y es una persona extraordinariamente inteligente, muy apegado a su familia, una de esas personas encantadoras desde pequeña. El hecho es que un día tiene un sueño, y es un sueño que le llama la atención. En ese sueño, él muere y va al cielo, o a algún lugar muy bonito, en donde se encuentra con Dios. Esa es su imagen, es lo que él interpreta, que se encuentra con Dios, un señor ya mayor, con una especie de túnica, hay mucha luz por todas partes, a lo lejos hay ángeles, aunque no los distingue bien y no puede saber si tienen alas o no, intuye que son ángeles y hay esta atmósfera grata. Él ve a la figura que él interpreta como Dios con una apariencia parecida a la del Jesús de la iglesia, al Jesucristo que está en las iglesias, y siente esta tranquilidad, pero al mismo tiempo una gran tristeza, al punto de que le pregunta: ¿por qué está ahí? Y aquella figura le responde: porque ya es tu hora. ¿Pero mi hora de qué? Ya es hora de que te subas, de que ya te vayas, intuyendo que está muerto. Y él le dice que no, que por favor le dé otra oportunidad. A lo que aquel ser de apariencia extraña le dice: bueno, ¿por qué? Pues porque yo quiero mucho a mis papás y van a estar muy tristes si me muero. Y aquella figura responde que sí. En medio de aquel sueño hay otras imágenes. Una de ellas es bastante peculiar porque hay un niño negrito, así lo define él, como un niño negrito, un niñito afrodescendiente, que está por ahí sentado junto y que no interviene. Pero Leo suplica que por favor lo deje volver. Y aquel ser de gran magnificencia lo deja volver a la tierra. Y cuando despierta muy sobresaltado, con aquel sueño que le ha inquietado enormemente, porque él no quería fallecer y no quería dejar a sus papás, obviamente. En el momento que tenía ese sueño, él tenía 10 años, ahora mismo debe tener unos 11 o 12. No tiene mucho tiempo de esto, y usted me va a decir, como buen conocedor que ese es un sueño típico. La gran mayoría de los niños tiene sueños de pérdida. Es una forma de reafirmarse y hay un montón de situaciones psicológicas detrás. Ya que el niño
De esa forma afirma, por una parte, su unión a los padres, su separación a los padres porque está entrando en una segunda etapa, y hay muchos niños que sueñan ese tipo de sueños, sueños de muerte propia, no de los familiares. Su gran preocupación es dejar a los padres. Pero también hay quienes tienen sueños inversos, etc. Y muchos de estos niños, sobre todo aquellos que tengan algún tipo de educación religiosa, suelen tener sueños en los cuales suben al cielo, porque es la idea generalmente aceptada dentro de casi todas las religiones. O por lo menos las judeocristianas hay este concepto de que al morir los niños van para allá arriba. Bien. Hasta ahí estaríamos dentro de lo perfectamente razonable y no sería sino un sueño que le causó mucho temor. Pero hay un detalle que a mí en lo particular me llama la atención y que no me gusta para nada. Los ángeles no tenían alas, no las veía, pero sabía que eran ángeles. ¿Y el niño afrodescendiente? ¿Qué hacía ahí? Leo es un niño mexicano que vive en una región en la que no hay comunidades afrodescendientes, sino comunidades originarias. Son muy diferentes las personas. ¿Por qué incluir esa imagen en su sueño? No le voy a decir más. Solamente que ese no es el sueño que él cree que es. Confío en que, por supuesto, sabiendo que su familia es una familia con muchos principios, Leo está muy protegido. Pero ese no es un buen sueño. Deseo de todo corazón que no lo vuelva a tener. Y no es un sueño que tenga que ver con haber subido al cielo a visitar a alguien. La presencia de esta figura y de estos angelitos deja mucho que preguntarnos. Si usted me lo pregunta, este es el sueño feo, de todos los que hemos hablado. Y ahora, si me lo permite, y para quitarnos esta sensación extraña que huele un poquitín a azufre, le voy a platicar otro sueño. Este sueño nos lo comparte la señorita N, que casualmente no es la misma del sueño anterior. Ella tuvo un sueño inusual. Verá, todo fue muy complicado. Ella estaba estudiando y al mismo tiempo trabajaba y participaba en la iglesia. El hecho es que un día se da una enfermada bárbara, porque se le ocurre bañarse temprano y se le olvida la toalla, entonces como puede sale medio con la pijama puesta toda mojada y se da una resfriada que la tumba en la cama con fiebre. Y en medio de ese episodio tan desagradable que la tiene ahí tendida un par de días o 3, duerme muchísimo y en medio de eso comienza a soñar cosas. Muchas cosas. Pero uno de los sueños en particular le resulta extraño, porque en sus sueños se encuentra en un lugar en donde hay luz negra. Ya sabe usted, luz negra, de esa que hace que las cosas blancas se vean como azules o fosforescentes, muy raro, y ella está sentada en unas butacas junto a un muchacho, que a su vez tiene una ropa que refleja la luz negra, y de pronto el muchacho se voltea y le dice: «Me gustas mucho». Ella responde: «Tú también», y se dan un beso. Acto seguido el sueño evoluciona en un momento en el que ella siente un espantoso dolor. Se encuentra en lo que cree que es un quirófano porque siente mucho dolor. Hay unos azulejos de color marrón combinados con otros colores, hay luces, hay mucho movimiento y de pronto se da cuenta de por qué es el enorme dolor y es que está dando a luz. Y en su sueño ella alcanza a incorporarse cuando ve que uno de esos médicos tiene al bebé en las manos. Y ella puede ver al bebé y puede distinguir la carita y los ojitos grandes, unos ojos preciosos, es un bebé precioso. Y ella despierta. Bien. Ella sabía quién era el muchacho del sueño. Lo había visto en alguna cosa, habían ido a algún evento y lo había visto ahí. Se habían conocido, punto. No había mucha relación ni nada, simplemente se habían visto unos meses atrás en algo de la iglesia. El asunto está en que sigue pasando el tiempo, ya se recupera por supuesto, vuelve a sus actividades, se incorpora otra vez en el coro de la iglesia y casualmente este sujeto también se incorpora en el coro de la iglesia. Y la vida sigue adelante y jijijaja. Y a ella le gusta este tipo, efectivamente le gusta este tipo, pero no le gustaba antes no eran nada, ni se conocían, apenas se habían saludado una vez. Pero ahora que están en el coro, es un tipo amable, simpático, tiene buena apariencia, es guapetón, es agradable.
Y ella se imagina que realmente la única que está interesada es ella, porque este sujeto no parece tener el mínimo interés. Claro está que todo el resto del coro y los compañeros de la iglesia se dan cuenta que ella está profundamente enamorada de ese sujeto. Todo el mundo lo sabe, menos el sujeto, que no se da por aludido. Y ella se siente triste porque piensa que este tipo nunca le va a hacer caso. En fin, tampoco es tan importante porque ella tiene un plan de vida, etcétera, 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 y entonces un buen día hacen un evento, van, cantan, hacen todo aquello y a la salida hay una especie de espectáculo. Hay una salita en donde van a pasar unos videos y una serie de cosas y alguien les dice, ¿se van a quedar a los videos? Y ella responde, sí, ¿por qué no? Y le preguntan al tipo este que estaba por ahí a un lado y él dice, sí, yo también me quedo, ¿por qué no? Ah, vamos entonces a tal sala. Ah, sí, vamos todos. Vamos todos. Ella llega, entran a la sala, se sientan, apagan las luces y se da cuenta que todos los demás se fueron y los dejaron a ellos solos. Era una treta. De pronto, al apagarse todas las luces, se enciende una luz negra. Y ella se da cuenta que algo no está bien porque eso ya lo había soñado. Se mira la ropa y es exactamente lo mismo que su sueño. Voltea a ver a este sujeto y el tipo está exactamente igual que en su sueño y de pronto se voltea y le dice, oye, me gustas mucho. Y ella responde, tú también a mí. Y le da un beso. Exactamente igual que en su sueño. 1 año y fracción después, contraen matrimonio. Y 3 años después, ella está a punto de dar a luz cuando llega al hospital corriendo. Y adivine qué. El lugar donde dio a luz a su bebé era con azulejos de color marrón, combinados con otros colores, los reflejos aquellos, de pronto el dolor espantoso, aquel de que están haciendo un bebé. Nace el bebé y ella ve como una de las enfermeras trae una especie de charolita con algodón donde ponen al bebé boca abajo para luego succionarle y hacerle cosas, y cuando aquella mujer lo levanta para llevarlo, ella se incorpora un poco y puede ver cómo el bebé gira la cabecita y puede verle los ojos exactamente iguales a los que ella ya había soñado. Y por supuesto, ahora el bebé ya es un hombre adulto, sigue siendo la niña de los ojos de su mamá, lleva 30 y tantos años casada con este hombre, a partir de un sueño, tal como venía en el sueño. Ahora, hay algunos otros sueños muy raros, ¿sabe? Le voy a platicar un sueño inusual. El ingeniero Guillermo era un sujeto, que en paz descanse, hace unos años falleció, que tenía muy claro todo en la vida. Era un hombre metódico, profesional, estricto, muy capaz, de esas personas inteligentes para todo, ordenado, casado con su esposa, la señora Esther, que también era un ángel, pero además, Guillermo, en realidad su nombre era Wilhelm. Todo el mundo lo conocía como Guillermo, pero era hijo de una señora alemana. La historia de Guillermo era muy peculiar. Después de la Segunda Guerra Mundial, su mamá, alemana, rubia, de ojos azules, grandota, viaja a México con unos familiares. La situación allá era espantosa. La ciudad de la que venían estaba destruida, no había nada que comer, así es que un buen día alguien le dice, vámonos a América, y ella acepta. Y América, pues no sabían muy bien qué era América ni dónde estaba América, y la gran mayoría de los países no recibían personas de origen alemán, por lo mismo de que había pasado la guerra, etc. Pero en México llegaron y sí los recibieron, y muy bien, aquí se recibe a todo el mundo, no había problema con eso. Esta mujer llega allá y un buen día conoce a un hombre sensacional. El sujeto era un galanazo. Era un tipo de traje, corbata, sombrero de ladito, bigote perfectamente arreglado, joven, buen bailarín, con un acento muy bonito, español. El señor había tenido que venir a México después de que la guerra en España, todo esto, y también era refugiado. Se conocieron en un empleo. Ella estaba trabajando para unos señores alemanes y, obviamente, era su secretaria y todo esto, grandota güera. Este tipo llega allá a hacer unas compras, se enamora de ella y de hecho el sujeto hablaba un poco de alemán, así es que se entienden muy bien, se platican. Bueno, no le hago el caldo más largo. El hecho es que un buen día se casan. Y muy pronto viene un bebé al mundo. Guillermo.
Y es la gran alegría. No me pregunte los apellidos. El primero era un español, un apellido español, y el segundo era algo impronunciable. Alemán, pero de muchas letras y muy difícil de decir. El asunto está en que poco después de que nace el bebé, el papá desaparece. Desaparece por completo. El hombre trabajaba haciendo ruta, vendedor. Trabajaba como vendedor de diferentes negocios y uno de los negocios para los que trabajaba era el de los alemanes aquellos. No sé exactamente qué vendía, el hecho es que desaparece, no vuelve. Fue una tristeza total. La mamá de Guillermo siempre pensó que la había abandonado y, bueno, aún así era una mujer muy dura, muy fuerte, de esas personas recias que había visto tanta muerte, tanta destrucción, tantos horrores. Lo había visto en carne propia frente a ella, a su alrededor, todo horrible. Que un buen día dejó de creer que existía Dios y dejó de creer en cualquier cosa que no fuera el aquí y ahora. Y esa idea se la pasó a Guillermo, que si bien era una persona estupenda en todo sentido, él creció sin ninguna creencia. No tenía ninguna creencia, ningún concepto religioso, nada de eso. Era un hombre que estudió una ingeniería, inteligente, empresario, etc. El hecho es que va creciendo, del papá no se habla nada. Prácticamente nada. Y sin embargo, Guillermo relataba algo. Sueños. Aunque no los relató en su momento, a él no le gustaba contar eso, se iba a enojar su mamá si andaba platicando eso, pero él había tenido sueños que se guardaba para sí, porque además eran siempre muy parecidos. En los sueños, él veía a un niño jugando, a un niño que no era él. Guillermo era grandote, ojos claros, medio güero, y el niño que él veía era de pelo negro con unos ojos muy grandes, negros, muy cejudo, menudito, y lo veía jugando en un pueblo, pero no era un pueblo que él conociera, él se crió en la Ciudad de México. Y a él le parecía que eso era un pueblo diferente, con unas casas bajas, con tejas, caminos empedrados y muchas personas que él no sabía, pero el sueño, además de ser extraño en ese sentido, era repetitivo y progresivo porque a veces el sueño lo llevaba hasta la casa. Recorría el camino, pasaba el puentecito aquel de piedras, llegaba a una casa que tenía un arco de piedra en la puerta y una puerta de madera, la abría y en el interior había personas que él reconocía, él ya sabía que estaban ahí esas personas, una mujer mayor, un hombre mayor, vestidos diferentes, niños, una mujer relativamente joven, un hombre relativamente joven, gente que iba y venía. Ese sueño lo fue acompañando durante muchos años. Cada vez que lo tenía, despertaba con intriga. ¿Qué era aquello? Porque ya sabía el camino. Cuando caía en el sueño, él sabía que de pronto iba a estar en alguna parte y estaba seguro de que en algún momento él podría caminar ese pueblo porque lo había soñado mucho. Pero mucho. Sabía cuál era la puerta y todo. Y sabe qué cosa rara pasó. Conoció a una mujer, la señora Esther, que era la niña de sus ojos. Guapísima. Lo despampanó completamente. Se quedó sorprendido de la belleza de aquella chica y a la chica le pareció que este era un galanazo. Y claro, además de ser un galanazo, era un partido de aquellos porque a sus 20 y tantos años, casi 30, tenía su propia empresa, tenía sus negocios, tenía mucho dinero, un auto grandote, impresionante, y era un tipo que no tomaba, no fumaba y no tenía vicio que se le conociera. Así es que se casaron muy rápido. Por supuesto, solo por lo civil. Aun cuando la familia de la señora Esther les pidió que por favor se casaran bien por la iglesia, Guillermo no tenía ninguna convicción religiosa y no quiso mentir. Así es que se casaron por lo civil. Pero eso sí, la luna de miel había que ir a hacerla. Y adivine usted a dónde se fueron de luna de miel. La familia de la señora Esther venía de una provincia española. Así es que deciden ir allá. Ella nunca había conocido España, su familia nunca había podido pagar un viaje de esa naturaleza, pero Guillermo tenía sus negocios y acepta irse a pasear y después de ahí ir a conocer las ciudades alemanas de donde venía su mamá, ir a conocer a algunos parientes, etcétera, etcétera. Casualmente, él va con su esposa y de pronto, cuando están recorriendo una región cercana a Torrelavega en Santander, él siente algo rarísimo, siente un mareo, casi se cae. Al punto que Esther le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Dice, no puede ser.
Yo conozco este lugar. Yo he estado en este lugar cientos de veces. Ay, Guillermo, ¿qué cosas dices? No que nunca habías venido a España, no, nunca he salido de la Ciudad de México, pero este lugar lo conozco perfectamente. Mira, te voy a ir diciendo, vamos a caminar en tal parte y vas a encontrar esto. De tal lado está tal otra, y enfrente vas a encontrar la iglesia. La iglesia tiene esta fuente aquí y allá y allá, y le van describiendo todos los detalles. Conforme van caminando por aquellas calles de casas bajas, blancas, con el empedrado, era un pueblo pequeño. Va recorriéndolo y va diciéndole exactamente punto por punto cómo es cada puerta, cada esquina, dónde está el nicho, dónde pasa tal cosa. Y es perfecto, todo lo recuerda muy bien hasta el punto en el que se para frente a una casa y dice, esta es la casa a la que siempre entro. Esther le dice, ¿quieres entrar? Hay un momento rarísimo, dice que él en ese momento sentía que se le hacían chicle las piernas. Toca la puerta y le abre una mujer mayor. No es tan mayor, pero es una mujer de unos 60 años, que le dice que en qué le puede servir. Y él responde, no lo sé. Ala, pues ¿qué? ¿Estás bromeando o qué? Dice, no lo sé. He llegado aquí porque siempre sueño con esta casa. Dice, oh, estás chalao. Pero no, es que siempre sueño con esto. Total, le dice, mira, soy fulano de tal, soy de México y bueno, estoy conociendo por aquí. De pronto aquella mujer se le queda viendo muy rara y dice, repíteme tu nombre. Soy Guillermo y vengo de México. ¿Cómo se llama tu padre? Bueno, mi padre no lo conocí en realidad, nací y él ya nunca más volvió. Mi padre era Fernando no sé qué. Se quedan en silencio todos viéndose un momento y salen otras 2 personas y viene alguien más por ahí, se acercan, es el hijo de Fernando. ¿Cómo que es el hijo de Fernando? Es el hijo de Fernando. Y empieza a correrse la voz, es el hijo de Fernando. ¿Pero cómo has dado con nosotros? ¿Te dieron la dirección? ¿Cómo supiste que era aquí? Y él dice, no lo sabía, fue por un sueño. Pero hostia, ¿cómo? No sé cuánto, no sé qué pasa. Y llaman a alguien muy mayor que viene de adentro, un hombre muy mayor, que se presentan y empieza a platicarle que él es el hijo de Fernando. Y dice, ¿cómo? Y les platica que Fernando llegó y se casó con su madre y luego nunca volvió y desapareció. Y bueno, no, hay algo raro ahí, porque estas personas de pronto como que zozobran y no se atreven y no sé qué. Fernando no había vuelto con ellos porque había muerto. Se los habían regresado a España tiempo después, porque había muerto en México y finalmente alguien tuvo la gentileza de enviarlo de regreso al saber que era español y había eso y estaba la tumba por allá en alguna parte. Había encontrado a la familia de su padre y había encontrado la tumba de su padre, en sueños. Y claro, usted se preguntará quién era el niño. Su padre. En una de las fotografías que conservaban de épocas antiguas estaba Fernandito, y era el niño de sus sueños, créalo o no. Ese hombre, cuando nos contó su historia hace muchos años, no parecía estarla inventando. Buenas noches. Que sueñe usted muy tranquilo. Hasta pronto.